La lana de oveja sigue devaluada, casi se regala y es un problema para los ganaderos. No les salen las cuentas. El pasto para alimentarlas está más caro y ahora por primavera tienen que pagar también a los esquiladores, un oficio en decadencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los ganaderos tienen más preocupaciones como los ataques del lobo. Desde septiembre está prohibido darle caza y esta semana el Congreso ha rechazado cambiar la norma. La Junta seguirá luchando para que vuelva a ser especie cinegética al norte del Duero. En la montaña oriental leonesa es difícil encontrar un ganadero que se haya librado de los ataques. Elena Rodríguez. Sí, estamos muy cerca del Parque Nacional de los Picos de Europa. Aquí los ganaderos aseguran que ya no aguantan más. No hay semana en la que alguno de ellos sufra un ataque de lobo y pierda alguno de los animales que tienen pastando en el campo. Ya ni los perros mastines son suficientes para proteger al ganado. Los lobos no atacan de uno en uno, sino que en muchas ocasiones lo hacen en manada. El estatus del lobo ya está por encima ya del ser humano. Está más protegido, si la especie en peligro de extinción son los ganaderos, no los lobos. Aumenta la población y el último censo en Castilla y León es del 2012-2013, a ver si hacen el favor de hacer un censo actualizado y que controle la población de lobos. Los alérgicos están sufriendo las consecuencias de este calor acuciante y de la falta de lluvia. Se adelantan los síntomas en pacientes que llegan a consulta médica con cuadros de asma y rinitis. Porque no me pensaba yo ya que me fuera. Los enfermos por el aceite de colza reclaman que se actualicen las ayudas que perciben. El Gobierno central les dio su palabra en el mes de octubre cuando se encerraron en el Museo del Prado y siguen esperando. Castilla y León es la comunidad la segunda con más afectados. Necesitamos acciones ya, no podemos seguir esperando. Es que piensen que llevamos 41 años y no estamos enfermos por una enfermedad. Nosotros estamos así por un delito. Seguiremos pagando más a la hora de comprar el pan. Con el coste del trigo disparado y la consecuencia directa en el precio de la harina, se espera que continúe al alza. Hugo Cancho. El precio del pan continúa subiendo. El mes pasado aumentó un 10% con respecto al año anterior, una subida que además se prevé que continúe en aumento por el encarecimiento del trigo y por la incógnita de cómo será la cosecha este año. La harina se ha puesto a 700 euros la tonelada y que acaso la otra semana va a subir el 35%. Que acaso una barra de pan va a costar 1,35, en vez de 1,10 o 1 euro va a subir 35 céntimos. Y esto como siga así, el gas se cae más caro, todo más caro. Desde esta semana ya pueden solicitarse las ayudas del bono Concilia. La Consejería de Familia ha habilitado un presupuesto de 10 millones de euros. Podrán beneficiarse de 750 euros por menor entre 0 y 3 años aquellas familias en las que ambos progenitores trabajen y no ganen más de 50.000 euros anuales. Nos ha emocionado, nos ha hecho reír y disfrutar a raudales de la cultura. El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle acaba hoy y ya se conoce su palmarés. Valladolid, Enar Valerio. Passagem, de la compañía portuguesa Pia, ha logrado el premio al mejor espectáculo en esta 23ª edición del TAC por su propuesta de valores universales a través de un movimiento gestual muy delicado. El jurado además también ha valorado la integración del espacio público de las Moreras y la Ceña en ese espectáculo. Nos espera otro día caluroso. Las temperaturas vuelven a llegar hoy a los 30 grados. Desde las 4 de la tarde tendremos avisos amarillos por tormentas en el norte y centro de la comunidad. Mañana bajarán unos 5 grados las máximas. Sigue estando prohibido cazar lobos en toda España. La norma que entró en vigor en septiembre de 2021 ha sido ratificada esta misma semana en el Congreso. El animal está incluido desde entonces en el listado de especies protegidas, mientras en la montaña leonesa la situación por el aumento de los ataques al ganado se vuelve allí insostenible. Elena Rodríguez.
El año empezó en la provincia de León con el ataque de una manada de lobos a un rebaño de ovejas en Riello. Mató a 21 de ellas y también a uno de los mastines que las cuidaba. Los ganaderos aseguran que no quieren que se acabe con el lobo, pero sí que haya una población que sea compatible con la ganadería de montaña, con la ganadería en extensivo. Ellos se acuestan todas las noches sin saber si al día siguiente encontrarán o no a todos sus animales vivos. Los ataques, además, se producen cada vez más cerca de las poblaciones. En la montaña toda la vida se temió la llegada del lobo en singular. El problema ahora es que los ataques a menudo se producen en manada y ante eso ni los experimentados mastines pueden hacer nada. El lobo que es una plaga ya y no somos capaces de hacer vida de él. Entonces pues tienes que tener todo el ganado cerrado y el que sueltes, pues el animal pequeño que haya te lo matan. Hay mucho lobo y se están echando abajo, claro. Arriba no hay comida, pues bajan a buscarla al pueblo. Los lobos bajan hasta los pueblos y hacen que la situación sea límite. Ahora ya te los machacan y aquí al lado de casa. Además, la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres protegidas complica más las indemnizaciones. No se paga nada a no ser que tengas un seguro y que tengas esa cobertura de ataques de lobo. Vamos al guarda y pues si viene el que quiere te lo certifica y tardas en cobrarlo 5 años y no te pagan ni la mitad. Que si está la solicitud mal hecha, que si se confundieron, que si pusimos mal algún dato, y con esas disculpas va pasando y al final no se cobra un duro. En la montaña siempre se convivió con el lobo, pero con un equilibrio que ahora no existe. Según el último censo, Castilla y León es la comunidad con más manadas, 179 en total, y León la primera provincia con 54. Y que lo protegen ya más que a las personas. Si hay más lobos que personas y vacas, dicen, algo falla. Y sobre el dinero que reciben los ganaderos como indemnización por estos ataques, hoy hemos conocido que este mismo año se van a actualizar los baremos de las cantidades que entrega la Junta. Las cifras finales las cerrará el Gobierno regional con las organizaciones agrarias. La rinitis, los ojos llorosos, el estornudo, lo típico de la alergia. Tiene que estar con los antihistamínicos esos tomando y es lo que es eso. Este año se siente más, será por el cambio climático y muchos factores más. Y sobre todo se siente antes de tiempo, porque las alergias se han adelantado. Las razones, temperaturas más altas de lo normal y un ambiente seco que han disparado los cuadros respiratorios de quienes lo sufren. Ricardo Álvarez. Las altas temperaturas y el calor extremo de este mes de mayo, además de poner en riesgo la cosecha de cereal, ha adelantado el pico de los alérgicos, lo que ya se repercute en un aumento considerable de las consultas médicas. El ambiente seco y el calor han generado que especies como las gramíneas, que afectan a 3 de cada 4 alérgicos, hayan aumentado y adelantado el proceso de polinización. Detrás de todo esto puede estar el cambio climático, porque muchas especies no han dejado de polinizar durante todo el año, incluso en los meses fríos. Los pacientes alérgicos deberían mantener el uso de mascarillas, sobre todo las FP2, FP3, que son las homologadas, las que filtran hasta un 99% de las partículas. También, se puede utilizar gafas de sol, porque al final el polen impacta también la mucosa ocular, por lo tanto se recomienda siempre el uso de gafas cuando vas a salir a la calle. En medio de la segunda ola en pandemia, el Complejo Asistencial de Ávila creó su propia unidad de cuidados respiratorios intermedios, un espacio entre la UCI y planta que acaba de ser premiado. Gracias a esa unidad, muchos enfermos de COVID consiguieron sobrevivir. Elena Rodríguez. Sí, se trata de una unidad que se puso en marcha durante lo peor de la pandemia, concretamente en la segunda ola. El objetivo no es otro que con ella poder tener monitorizado y controlado en todo momento a pacientes con patologías respiratorias. A día de hoy, en este complejo asistencial, sus 8 camas siguen reservadas para pacientes con coronavirus, pero esperan que el día de mañana puedan albergar a enfermos con infecciones respiratorias que nada tengan que ver con el COVID. Querían salvar todas las vidas que pusieron en sus manos. Pacientes anónimos contagiados por la COVID, cuya capacidad respiratoria disminuía por momentos. Aún viviendo la escasez de respiradores, lo intentaron todo hasta conseguir ponerla en funcionamiento como zona adscrita a neumología. Desahogar a una UCI colapsada
y luego pacientes que no eran de UCI por comorbilidad y demás, pues los teníamos ahí con soporte respiratorio y muchos han salido adelante gracias a esa zona. Sumado a la monitorización de constantes, los pacientes también están videovigilados. Además de los médicos, 10 han sido los enfermeros que han tenido que formarse para saber utilizar la ventilación mecánica de alto flujo. Les proporciona oxígeno, pero con mayor cantidad de volumen que lo que podemos proporcionar en otras plantas, sin llegar a una intubación. Es una ventilación pues no invasiva. En su memoria siguen clavados los peores momentos que han vivido, pero ya piensan en el uso que darán a la UCRI cuando desaparezca la COVID. Pacientes respiratorios que tenemos crónicos y que precisan soporte ventilatorio agudo, tenerlos ahí. Con su experiencia demandan que haya una UCRI en cada hospital. La Sociedad Española de Neumología ha querido premiar a esta unidad por su esfuerzo y sacrificio, con un reconocimiento a su labor realizada. Llevamos 41 años luchando. No podemos poner más de nuestras energías en la lucha. Necesitamos descansar. Se llama Miguel Ángel y es una de las casi 2.800 víctimas reconocidas en Castilla y León por el adulteramiento del aceite de colza. Él, junto a otros afectados, se encerró en el Museo del Prado el año pasado para denunciar el abandono que sienten por parte de las autoridades. Les prometieron que revisarían las ayudas que reciben, pero a día de hoy siguen esperando. El tiempo sigue pasando y su grito pidiendo ayuda seguimos igual. Continúa sin ser escuchado. Necesitamos acciones ya. No podemos seguir esperando. Es que piensen que llevamos 41 años. 41 años desde que comenzara su suplicio, el de las víctimas de la adulteración del aceite de colza que provocó la muerte de 6.000 personas en nuestro país y graves secuelas en quienes sobrevivieron, como Miguel Ángel. Nos hemos perdido la niñez, la adolescencia y no queremos perder el envejecimiento. Desde Salamanca lucha porque se revisen las ayudas que reciben y sean tratadas como otras víctimas. No tenemos pensión de incapacidad. Vivimos de subsidios de 1981. Se sienten abandonadas y así lo denunciaron el año pasado con esta protesta en el Museo del Prado, pero de poco sirvió. Aunque el gobierno después anunció que revisaría esas ayudas, esa noticia nunca llega. Seguimos viviendo y cada vez estamos peor. Y solo nuestro gobierno tiene la capacidad para resolverlo. También siguen esperando un centro especializado en su enfermedad. Yo no encuentro el motivo para este abandono. Cansadas del paso del tiempo, agotadas. Pero vamos a seguir luchando. Hasta que el Estado, que ya fue condenado como responsable civil, les dé a las víctimas el reconocimiento moral que tanto necesitan. Desde esta semana pueden pedirse las ayudas para conciliar la vida familiar y laboral. La Junta de Castilla y León ha lanzado estas subvenciones con un presupuesto de 10 millones de euros. Van destinadas a familias con hijos menores de 3 años. Noelia Ordóñez. Las ayudas del bono Concilia que ha convocado la Consejería de Familia irán destinadas a niños entre 0 y 3 años. Podrán solicitarlas aquellas familias en las que ambos progenitores trabajen y no ganen más de 50.000 euros anuales. La subvención aportará 750 euros por menor. El plazo finaliza el 23 de junio y pretende facilitar así el pago de las guarderías. En junio se inicia la temporada de campamentos de verano para los más jóvenes. Este año se hace con toda normalidad. Desaparecen los aforos y se retoman las estancias fuera, en otras provincias y también comunidades autónomas. En cifras, la Junta oferta más de 3.400 plazas repartidas en 84 campamentos. También los ayuntamientos. Burgos saca más de 6.000 plazas, incluyendo actividades en centros cívicos. Valladolid dispone de más de 4.500, una cifra parecida a la que ofertan desde el Consistorio de Salamanca. Las maletas volverán a llenarse en breve. Hoy prácticamente todos los campamentos están completos. La ocupación supera a la de 2019, hay más reservas y se han hecho antes. Podemos volver a los tradicionales campamentos de 7 o de 10 días en los que los chavales estarán en diferentes lugares de España, yo creo que pasándolo muy bien. Porque el primer año de pandemia solo abrieron la mitad de campamentos en Castilla y León. En 2021 se recuperaron, pero con restricciones, y este año será por fin la vuelta a la normalidad. Talleres de actividades que tenían más contacto
unos niños con otros que antes se eliminaban, pues vuelve otra vez todo como era antes. Y los protocolos se quedan. Incluso tenemos grupos más reducidos para que pueda funcionarse en pequeñas burbujas si fuera necesario. Insisto, plena tranquilidad porque tenemos todo, creo, muy medido, muy planificado. Se retoma el ocio y la conciliación. Los niños, por supuesto, están encantados y los padres tanto o más. Desde el sector afirman que las empresas que todavía siguen en pie empiezan ahora a recuperarse. Distintas variedades de pan se han expuesto hoy en Grijota, en Palencia. Este alimento básico está más que nunca de actualidad por el aumento de precio que está sucediendo en las últimas semanas. El pan sigue subiendo de precio. Con el coste del trigo disparado, los productores ven como día a día el precio de la harina para elaborarlo es mayor, lo que repercute en que acabamos pagando los panes más caros. Hugo Cancho. Sí, al aumento del coste de la luz y la escasez de materias primas se suma la incógnita de cómo será la cosecha este año. Tras las altas temperaturas vividas la pasada semana, los consumidores han sufrido una subida de precios de la cesta de la compra, entre ellos en productos como el pan, un producto que ha subido un 10% con respecto a abril del año pasado y además se prevé que continúe subiendo por el encarecimiento del precio del trigo. Cada vez es más caro, el encarecimiento del trigo está pasando factura a un producto básico de la cesta de la compra, el pan. Una barra de pan va a costar 1,35, en vez de 1,10 o 1 euro va a subir 35 céntimos. Y esto como sigue así, el gas cada vez más caro, todo más caro. Ha subido un 10% su precio en abril con respecto al año pasado y va en aumento. En abril otra vez y fue cuando ya sí que ha dado un poco más fuerte. Luego la luz y bueno, todas las cosas que todos sabemos, pues está un poquitín complicada la cosa. Las panaderías están asfixiadas por los costes. Al precio imparable de la harina se suma el de la luz. Cada vez que llega el camión de la harina y te dice el precio, estás como esperando con susto, ¿sabes? No sabes ni qué precio va a tener. Los aceites, todo ha subido, pero por la guerra y por todo. Los productores se enfrentan a un grave problema. El remedio es repercutirlo en los precios o cerrar. Estamos intentando no subir mucho los precios, pero claro, si la harina te la suben tienes que subirlo. Pero no pierden la esperanza. A ver si vienen tiempos mejores. Iramos para adelante y nosotros con muchas ganas y hay que poder con ello. Positivos, a pesar de las previsiones, esperan que pronto todo vuelva a la normalidad. La primavera es época de esquileo, un oficio con demanda a pesar de que la lana casi se regala, pero es esencial desde el punto de vista sanitario y del bienestar animal para el ganado ovino. La mano de obra en nuestro país escasea por falta de relevo. Mariano es argentino, pero de origen soriano, y de su familia de tierras altas le viene precisamente un oficio muy demandado, el de esquilador. Es un trabajo artesano muy duro, a lo primero cuesta aprender a pasar la tijera, las posturas. De cada oveja pueden llegar a cortar hasta 2 kilos de lana. Su labor es fundamental para el bienestar de estos animales. Vamos 5 esquilando y un atador. Las esquilan atadas y yo suelto, las esquilo sin atar. Y el chico que las ata a mí me las arrima. Cobran 1,40 € por cada oveja, contando más de 600 cabezas. Al ganadero las cuentas no le salen. De 1.000 a 1.100 euros. Más luego los gastos de las comidas. Lo del año pasado me dieron 5 euros por 1.400 kilos de lana. Una auténtica ruina que se suma a otras razones por las que muchos han dejado este sector. Los corderos de carne gordos no sacamos el coste de engordarlos. El tema del pasto, que viene la primavera muy escasa, por el exceso de las calores y poca lluvia. Les tenemos que dar más comida y la comida está doble de cara que el año pasado. Pero su amor por un oficio en el que lleva 60 años le hace seguir con su rebaño en esta dehesa Lorices, el monasterio, en el corazón de Soria. La cultura pastoril también ha llegado aquí, al esquileo de Cabanillas del Monte, en Torrecaballeros. Durante todo el fin de semana se han aprovechado para hacer talleres y actividades, como el que tenemos de fondo, que habla del proceso de la lana, cómo el vellón de la oveja se convierte en un ovillo de hilo. Aprender todo el proceso de cómo se hace el cardado, el uso de materiales y también de instrumentos, de herramientas que se dotó el ser humano de la naturaleza, como el cardo, de ahí viene la palabra cardar, y también para hilar a través del uso y de la rueca.
Es una cosa como un poco informe y de repente ahí sale un hilo que es muy elástico, pero muy duro. Entonces con ese hilo, cuando los niños suelen decir esto es magia, pero también lo dicen los mayores, o sea que realmente es magia. Hacía 2 años que los ciclistas no tomaban las calles de Soria. Hoy vuelven a celebrar el Día de las Bicis con una marcha urbana que ha reunido a medio millar de personas. Preocupan las cifras de siniestralidad en las carreteras de nuestra comunidad. En lo que va de año, el número de fallecidos ya se ha duplicado respecto al anterior. Hay 44 víctimas mortales frente a las 28 muertes que hubo en 2021. El año pasado, cerca de un 30% de los fallecidos fueron peatones, motociclistas y ciclistas. Fernando Orte. Sí, de los 12 usuarios vulnerables fallecidos el año pasado, 3 eran ciclistas y el 75% de los siniestros ocurrieron en vías convencionales. Por eso desde Stop Accidentes piden mejoras en las carreteras, pero también que se haga cumplir la ley de tráfico a los conductores y endurecer las condenas. Concienciar a los conductores para que respeten a los ciclistas en la carretera, por ejemplo, en lo relativo a la distancia de seguridad. Y a lo mejor te pasan hasta rozando. Que los coches se conciencien de que tienen que apartarse. Lo piden ellos, los aficionados, pero también quienes en su día fueron profesionales de las 2 ruedas, como Perico Delgado. Coches, camiones, ciclistas, motoristas, es una convivencia complicada, porque hay momentos de conflicto, ¿no? Y en ese conflicto el ciclista es el más débil. Lo importante es estar pendiente de la carretera y no pendiente de otras cosas. Pero también mejoras en las carreteras, dado que el 75% de los siniestros ocurren en vías convencionales, y aplicar la ley de tráfico. Quizás sea una de las leyes que menos se cumplen, ¿no? Es cierto que ha aumentado mucho la siniestralidad. En 2021 fueron 3 los ciclistas que perdieron la vida en las carreteras de Castilla y León. Por eso piden que las condenas sean un poco más serias y que la gente se conciencie un poco más, ¿no? Es necesario también la presencia de la Guardia Civil de las carreteras. Y solicitan la creación de un número de teléfono específico para prestar ayuda integral a las víctimas de accidentes de tráfico en el día después en el que sus vidas cambian para siempre. En Madrid, el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha recibido el premio Puerta de Toledo en la Plaza de las Ventas, dentro de los trofeos Puerta de Madrid. Allí se ha reconocido su labor de promoción y divulgación de la tauromaquia. Junto al consejero se han entregado galardones al Ayuntamiento de Navas del Rey y a Roberto Gómez Chávez. Se acordarán de la llamativa restauración del Exeomo. Han pasado ya una década y durante ese tiempo se han ido dando a conocer otras restauraciones polémicas. La última en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Allí los vecinos se han sorprendido cuando han visto cómo ha quedado una garita de la muralla. Llevaban años esperando la rehabilitación de la garita de la histórica Puerta de la Colada, pero una vez finalizada la obra, los mirovirgenses se dieron cuenta que no había quedado como esperaban. La diferencia se ve a simple vista. Llama la atención el mortero tan blanco utilizado. El resultado de la rehabilitación no ha dejado a nadie indiferente, sobre todo por el contraste con el resto del histórico conjunto arquitectónico. Los vecinos tienen opiniones de todo tipo. Está muy mal porque no tiene ni nada que ver con lo original. Es, no sé, un poco vergonzoso, ¿no? Simplemente tiene que haber estado mejor hecho. Desde el Ministerio de Cultura, que son quienes se han encargado de la restauración, aseguran que la garita ha estado históricamente revestida. Aún así, el Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con ellos para pedirles una solución. Nos han comentado que se le va a dar una especie de pátina para recuperar un poco el tono más antiguo, que no como el que ha quedado, que al final sí que es verdad que la primera sensación o visión de la garita es muy moderna. Por lo tanto, habrá que volver a esperar para saber si el nuevo resultado convence, esta vez sí, a los vecinos.
El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle, el TAC, ha puesto el broche final a una edición muy esperada en la que se han recuperado decenas de espacios de la ciudad de Valladolid como escenarios. Hoy acaba entregando los premios a las mejores compañías y espectáculos. Enar Valerio. La compañía portuguesa Pia se ha llevado el premio al mejor espectáculo por Passagem, una performance en la que 4 amigos viajeros descubren a través de los recuerdos del pasado el inicio de un nuevo viaje. Por su parte, los franceses Acoreacro han hecho doblete con una mención especial del jurado y también con el premio del público, un público que ha llenado las salas e instalaciones, ya que se calcula que entre 140.000 y 150.000 personas han pasado por los 49 espectáculos de esta edición del TAC, que, como decimos, con este palmarés pone el broche final, un palmarés que completan Maña de la compañía Manolo Alcántara como mejor espectáculo innovador, Túnel de Hispania Maleta, el mejor espectáculo de circo, y Guillem Vizcaíno como mejor interpretación. Representa el reconocimiento del público, que es lo que más nos importa, ¿no? Como artistas de espectáculo en vivo, vivimos del público y para el público, en realidad. Me parece que esto es una maravilla, o sea, en una ciudad como Valladolid, que es tan bonita, un festival popular de esta manera, o sea, es un acceso a la cultura que es único. 5 días de TAC llegan hoy a su fin y quedan ya en el recuerdo. Les dejamos con algunas imágenes de los espectáculos que han sacado las emociones a la calle, llenando Valladolid de humor, reflexión y arte, mucho arte.